Saludos hermanos nuevamente, continuamos con lo que es estudio de homilética avanzada. Hoy vamos a ver sobre ejercicios sobre una serie de sermones del Salmo 23. Le he puesto como título ejercicio porque voy a preparar yo mismo esta serie de sermones del Salmo 22. Obviamente para esto yo he tenido que hacer la exégesis de este pasaje para poder estructurar este salmo y también hacer este estudio detallado. Pero acompáñenme, hermanos, a un momento de oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra, que es verdad y ella es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu palabra solo nos permite realmente conocerte para poder amarte y poder servirte. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, oramos que el Espíritu Santo sea iluminando nuestro entendimiento, guiándonos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a ver un ejercicio sobre una serie de sermones. En este caso he tomado el Salmo número 22. Como ustedes pueden notar allí en la diapositiva, hay una imagen de una persona que representa a David. David, que al parecer en ese tiempo estaba siendo perseguido por sus enemigos. Por un lado, el rey Saúl, y por otro lado, parte del pueblo de Israel también le perseguía. Ahora, me adelanto un poquito, pero más adelante lo veremos en detalle, cómo hacer sermones expositivos de los salmos. En este caso, el Salmo 22, por tratarse de este salmo, sería bueno analizarlo por estrofas y ver cómo lo podemos interpretar. Primero, es importante analizar el salmo en general. Y si usted abre su Biblia, se dará cuenta que en el Salmo número 22 hay un título que tiene este salmo. Dice, al músico principal sobre Ahimelech Sahar, y luego dice, Salmo de David. Es eso lo que dice en nuestras Biblias, ¿verdad? Ahora, al observar este Salmo 22, vemos que se le atribuye a David en su inscripción. Está dirigido al director de la música del santuario sobre Ahimelech Sahar, que significa literalmente sobre el costado de la aurora, lo cual en opinión del comentarista Reire se refiere probablemente al nombre de una melodía. Ahora, los de la Septuaginta leyeron Eyalut en lugar de Ahimelech y tradujeron sobre el auxilio de la aurora, lo que equivaldría a una petición de auxilio rápido, y se fundamentan ellos en el versículo 19, donde leemos, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Ok? Otros comentaristas, como por ejemplo Martín Lutero, Charles Spurgeon, traducen el título Ahimelech Sahar, la sierva de la aurora, y el siervo matutino, respectivamente. Para Martín Lutero, la sierva simbolizaba al inocente perseguido, en tanto que la aurora representa el momento del día en que el príncipe de los dolientes fue cazado y atrapado, es decir, refiriéndose al Señor Jesús. Y como ustedes se darán cuenta al leer todo este Salmo 22, si bien es cierto, históricamente se está hablando de David, pero proféticamente, el mismo David, bajo la inspiración de Dios, está hablando de Cristo. Y por eso, comentaristas, muchos comentaristas, y nosotros también caemos a la misma cuenta, este salmo es un salmo que habla de Cristo, es un salmo mesiánico. Ahora, el salmo que tenemos estudiando, este salmo que estamos nosotros aquí estudiando, está en dos partes. Por un lado, vemos la angustia, los versículos del 1 al 21, los versos, mejor dicho. Luego nos habla del triunfo, los versos 22 al 31. Entonces, después de haber analizado el salmo en forma general, en segundo lugar, lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente: el contexto histórico. Ahora, una de las cosas, hermanos, cuando estudiamos los salmos, nos daremos cuenta que es difícil
dar con el contexto histórico. Es bastante difícil. Aquellos salmos que tienen un título es un poco más fácil. Pero el salmo aquí que estamos estudiando ofrece muy pocos detalles del contexto histórico. Se supone que fue escrito luego de un tiempo de gran sufrimiento de David, cuando él declara su confianza en que Dios lo salvará. Ahora, lo interesante es que en ningún momento David aquí habla de un pecado donde él reconoce su falta, algo así por el estilo. Para nada se menciona de esto. Por consiguiente, lo podemos aplicar todo al Mesías, el hijo de David. Como dije, en su contexto histórico es David hablando, pero por ser un salmo profético, también está hablando del hijo de David, y es eso lo que a nosotros nos interesa para poder hablar en detalle este salmo. Así que permítame hacer un análisis detallado de este salmo número 22. Sabiendo que el salmo es un poema, hermanos, lo que tenemos que aprender es estudiar el salmo por estrofas. Cuando uno tiene un salmo, lo más recomendable es hacerlo por estrofas. Ahora, después de haber estudiado este Salmo 22, observamos que contiene a lo menos 12 estrofas. Es eso lo que vemos aquí. Contiene 12 estrofas. La primera estrofa, notemos, está en los versos 1 al 2. Note usted, voy a dar lectura solamente. No puedo dar lectura a todo el pasaje porque nos llevaría mucho tiempo, pero permítame dar lectura a los versos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Punto seguido. Ahí termina, ¿cierto? Punto. O mejor dicho, punto final en este verso. Esa es la primera estrofa, los versos 1 al 2. La estrofa número 2 lo encontramos en los versos 3 al 5. La esperanza del Mesías, lo podemos llamar. Estrofa número 3, los versos del 6 al 8. Y le podemos poner el título, El rechazo del Mesías. La estrofa número 4, los versos del 9 al 11. Y lo podemos denominar la seguridad del Mesías. Estrofa número 5 y número 7, los versos 12 al 13 y luego 16 al 18. Y lo podemos denominar como título Los enemigos del Mesías. La estrofa número 6, los versos 14 al 15, los sufrimientos del Mesías, lo podemos denominar. Estrofa número 8, versos del 19 al 21, la petición del Mesías. Estrofas 9 y 10 son los versos del 22 al 26, la alabanza del Mesías e Israel. Estrofa número 11 y 12, los versos 27 al 31, la alabanza universal. Ahora, cuando hacemos un estudio detallado de este salmo, como lo hemos hecho aquí de esta manera, lo que este análisis nos está indicando es que bien podríamos nosotros realmente predicar una serie de sermones sobre este Salmo 22, por lo menos 9 sermones obtenidos de las 12 estrofas, y bien podríamos hacerlo bajo la serie denominada Lecciones del Calvario. Lecciones del Calvario. Ahora, qué interesante, hermanos, hacer esto a la luz de la convicción que este salmo es mesiánico, que se refiere a Cristo. Veamos algunos ejemplos de cómo podríamos preparar estos sermones. ¿Ya? Yo le voy acá a dar algunas pinceladas, he colocado algunos textos bíblicos, pero en el fondo, cuando uno quiere predicar sobre este salmo de esta manera, de una serie expositiva, tendrá pues que trabajar en todo lo que es la exégesis en sí, de una manera más detallada, ¿verdad? Sermón número 1. El clamor del Mesías, los versos 1 al 2. Y podemos tener bajo 2 encabezados. Primero, los sufrimientos de David, verso 1. Y uno tiene que preguntarse, ¿no es cierto?, ¿en qué momento pudo haber escrito este salmo David? Ahora, lo más probable fue que ocurrió durante la persecución de Saúl,
En el Salmo 10, 1 al 2, vemos aquí cómo Saúl perseguía a David antes que David llegara a ser coronado de rey de Israel. Y ahí tiene la cita bíblica en 1 Samuel 21, 10 hasta el 22, 5, 27, 1 al 3a. Así que eso sería mi primer encabezado. Y como segundo punto principal aquí de estos versos 1 y 2, los sufrimientos de Cristo. Uno tiene que preguntarse, ¿cuándo clamaba de día y de noche? Y no hubo respuesta para el Señor Jesús. Está hablando aquí de su experiencia en la cruz. La noche fue quizás las 3 horas de tinieblas, cuando el sol se oscureció. Eso lo encontramos en Mateo 27, 45 al 46. Y eso nos hace pensar, en el Salmo 22, aunque históricamente es un salmo de David, pero en ese salmo, uno mayor que David estaba sufriendo. ¿Quién era? Cristo. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, Dios el Padre no contestaba sus oraciones, verso 2. Y nosotros sabemos, hermanos, que durante su vida terrenal, el Señor, el Padre, siempre contestaba su oración. Juan 11, 42 dice eso. ¿Qué pasó entonces? Bueno, en segundo su punto, Dios el Padre estaba lejos del Hijo. Verso 1b. Lejos, esta palabra lejos, da a entender que estaba remoto o distante. Pero sabemos nosotros que desde la eternidad, Dios el Padre siempre estuvo cerca del Hijo. Y hay textos como Juan 1.1, Proverbios 8.22 al 23, el capítulo también, el verso 30 también. Y ahora está lejos. ¿Por qué? Por llevar el pecado de su pueblo. El Padre se alejó del Hijo. Dios el Padre había desamparado al Hijo. Versículo 1a. Y este verbo desamparar es soltar, dejar a la deriva, abandonar. Así que bien podríamos preparar este sermón número 1, basado justamente en los versos 1 y 2, denominado el clamor del Mesías. Pero también podemos preparar un sermón número 2, la esperanza del Mesías, versículos 3 al 5. Y uno puede empezar más o menos haciendo las siguientes preguntas. ¿Cómo encontrar esperanza en momentos en que nos sentimos abandonados por Dios? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Y podemos desarrollar 2 encabezados o 2 puntos principales. Primero, recordar la naturaleza de Dios. Verso 3a dice, Dios es santo. Hermanos míos, no le podemos atribuir injusticia a Dios en sus actos. Dios siempre es justo. No hay iniquidad en Dios. En la cruz, el Hijo de Dios tuvo que recordar que Dios es santo. Fue por la santidad de Dios que no escuchó al Hijo. Isaías 59, 1, 2 habla de ello. Y sabemos por qué no escuchó. Jesús en la cruz estaba cargando nuestros pecados. En la cruz del Calvario, el eterno Hijo de Dios, aquel que nunca pecó, pero porque estaba llevando nuestros pecados, Dios el Padre no lo escuchó. Segundo, Dios habita entre las alabanzas de Israel, verso 3b. Usted puede ver el Salmo 65, 1, 4. Y como vemos al final de este Salmo 22, vemos que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y como segundo punto principal, puede desarrollar este punto, recordar la experiencia del pueblo de Dios, versos del 4 al 5. Para David, los padres esperaron en Dios. Abraham, José, Moisés, y Dios lo libró. Ellos no fueron avergonzados. Pero también lo que el Mesías tuvo que hacer no solamente era recordar la santidad de Dios, era recordar también la experiencia del pueblo de Dios. Para el Mesías tenía 1000 años de testimonio, más de 1000 años, ¿no es cierto? 1000 años más de testimonio, porque David tuvo 1000 años, David fue 1000 años antes que Cristo. Así que todos esos 1000 años le sirvió como de más testimonio para que el Señor
aprendiera de esta experiencia del pueblo de Dios. Por ejemplo, los profetas, los exiliados. Dios los libró. Tampoco ellos fueron avergonzados. El Mesías aplicó esto a su experiencia que estaba viviendo y no fue avergonzado. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, Dios el Padre lo vindicó, resucitó al tercer día. Así que él salió victorioso de ese sufrimiento. Sermón número 3. El rechazo del Mesías los encontramos en los versos 6 al 8. Y aquí podemos hablar del contexto histórico, ¿verdad? Un poquito acerca del rechazo de Saúl para con David y también del pueblo que perseguía a David. David estaba huyendo de Saúl, viviendo en cuevas entre los filisteos, fingiendo inclusive estar loco, etc. Un anticipo de la experiencia del Mesías, el hijo de David. Y aquí podemos ver que él fue menospreciado durante su vida, verso 6. Y ahí están los pasajes en los evangelios donde usted puede ver cómo el Señor Jesús fue menospreciado. Y también Isaías nos habla, 49:7, 53:3, que fue menospreciado. Rechazado en la última cena fue el Señor Jesús. Pasaron de aclamarlo a gritar crucifícale. Pasaron de bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana el que viene en el nombre del Señor, a decir crucifícale. Luego tenemos el objeto de burla en la cruz, verso 7. Usted puede ver allí estos textos que encontramos en los evangelios y puede comparar lo que estamos diciendo. Y también desafiado por los incrédulos a confiar en Dios, verso 8. ¿Recuerdan cómo la gente se burlaba cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario? La gente le decía, a otro salvó, que se salve pues. ¿Y qué le dijo el malhechor? Uno de los malhechores. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Recuerdan? Así que ese es el sermón número 3. Pero también podemos compartir o predicar el sermón número 4. La seguridad del Mesías. Los versos del 9 al 11. Dios escogió a David para ser el rey de Israel desde antes que naciera. Génesis 49:10. Por eso, lo cuidó desde el vientre de su madre. Salmo 139. ¿Cuánto más al Rey de Reyes? Y uno puede desarrollar estos 3 encabezados, tomando estos versos del 9 al 11. Dios el Padre lo guardó desde su concepción. Verso 9a, 10b. Y puede ver el Salmo 71, 4 al 6. Y hay que cotejar con el Salmo 139, 13 al 18 e Isaías 9, 49, 1. En segundo lugar, él aprendió a confiar en Dios desde bebé. Verso 9b, 10a. ¿Recuerdan cuando tuvo que huir a Egipto para ser protegido de Herodes? Eso lo encontramos, ¿no es cierto?, en Mateo 2, 13 al 15. También Apocalipsis 12, 4b al 5. Y en tercer lugar, al fin de su vida, volvió a confiar en su Padre. Podemos verlo esto en el Salmo 139, 7 al 12 y los versos 19 al 20. Así que esto sería un excelente sermón para poder predicar sobre este Salmo 22 acerca de la seguridad del Mesías. Pero podemos ver el sermón número 5, que tiene que ver con los enemigos del Mesías. Los versos son 12 al 13 y 16 al 18. Y hermanos, ¿qué vemos aquí? David tuvo muchos enemigos. Toros, dice en el verso 12. León, dice en el verso 13. Y perros en el verso 16. Lo atacaron muchas veces. Todo esto es una sombra, hermanos, del Mesías. Y podemos nosotros desarrollar este tema sobre los enemigos del Mesías bajo 3 encabezados. En primer lugar, la descripción de sus enemigos, versículos 12, 13 al 16. Aquí hay que hacer, obviamente, la exégesis de las palabras toros, león y perros en el contexto. Y uno puede ver también Amós 4:1, donde se habla acerca de las vacas de Basán, ¿cierto? Las vacas de Basán, para referirse a las esposas de los israelitas, eran mujeres de Israel, mujeres muy mimadas, mujeres muy que le gustaba estar bien presentadas,
mujeres que realmente le gustaba mucho la elegancia, bien alimentadas, y que presionaban a sus esposos israelitas para poder afligir, realmente suprimir a los indefensos, para que ellos puedan darle a ellas dinero para su derroche. Y uno se pone a pensar, en el tiempo de Cristo, ¿quiénes son los que presionaban o afligían a los pobres? Podrían ser los romanos. Pero también en el Sanedrín, que estaba compuesto por los fariseos y los saduceos. En especial los fariseos, que ponían carga que ni ellos mismos podían llevar. Sin embargo, quería que el resto del pueblo llevaran. ¿Cierto? Así que puede uno pensar en esto, como toros, como leones y perros. En segundo lugar, la acción general de sus enemigos. ¿Ya qué hicieron estos enemigos? Bueno, lo rodearon, versos 12a, 16a. Lo cercaron, versos 12b, 16b. Lo observaron, versos 17b. Hablaron contra él, verso 13. ¿Y cuál fue la acción específica? Horadaron mis manos y mis pies, dice, verso 16b. Y repartieron entre sí mis vestidos, verso 18. Y podemos ver un sermón, el sermón número 6, el sexto sermón, y poder hablar acerca de los sufrimientos del Mesías, versículos 14 al 15, y lo podemos ver bajo estos tres encabezados. Sufrimientos que parecía estar completamente destruido, verso 15a. Sufrimiento por soportar la ira de Dios, verso 15b. Y sufrimientos que le hacían sentir la muerte, verso 16. Y podemos ver el séptimo sermón, sermón número 7, la petición del Mesías, versos del 19 al 21. Pide que le asista con su presencia, versículo 19a. Pide que le socorre, verso 19b. Pide liberación tanto de los enemigos humanos y espirituales, los versos 20 al 21. Y podemos ver nosotros aquí el sermón número 8, la alabanza del Mesías, versos 22 al 26. ¿Y qué vemos aquí? Que en medio de sus sufrimientos, David confía que un día alabará a Dios. Verso 22 dice eso. Esta fue la esperanza de Jonás, en Jonás 2:9. ¿Cuánto más del Mesías? Y podemos desarrollar esta alabanza del Mesías en tres encabezados. Primero, el compromiso del Mesías. ¿Qué dijo? Anunciaré y alabaré al Señor en medio de la congregación. Versos 22 y 25, ¿correcto? Y ahí puede usted ver pasajes como Salmo 35, 18 y su contexto de 49 al 10, 66, 13 al 14. Y notamos que lo hizo el Señor Jesús, tomó esta resolución en su vida, lo hizo por 40 días después de su resurrección. Él se apareció justamente a los discípulos antes de irse en su ascensión al cielo, y empezó a alabar durante todos esos 40 días, a anunciar a sus hermanos acerca del Señor. Y hermanos, lo vine haciendo en el cielo por 2000 años. Un segundo encabezado, la exhortación del Mesías, los versos 23 al 24. Usted puede ver esto, Salmo 102 del 1 al 2 y 17 al 24. Y luego en tercer encabezado, la promesa del Mesías, verso 26. Luego del sufrimiento vendrá la salvación para aquellos que confían y buscan a Dios. Y finalmente, el sermón número 9. Nos podemos hablar de la alabanza universal. Los versos 27 a 31 son excelentes versos. En primer lugar, alabanza por el futuro reinado del Mesías, los versos 27 al 28. Luego, alabanza por la exaltación, el señorío del rey Mesías, verso 29. Y luego las alabanzas por las generaciones futuras, naciones que se benefician de los sufrimientos de Cristo, versos 30 al 31. Es que, hermanos, que el Señor le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos.